Bueno, a Rosana Rivas prácticamente, como la mayoría de los que estamos acá, somos de Posadas, ya casi todos la conocemos. Es una gladiadora del derecho en defensa de aquellos que la necesitan. Forma parte del equipo de derechos humanos y género y está presente en casos relevantes donde el sistema judicial este, ha convertido en víctimas a las personas más que en brindarles un servicio de justicia. Eh, y también está con nosotros José Luis Fuentes, que también está vinculado a todo este tipo de casos y es especialista en derecho ambiental, es integrante también del equipo misionero de Derechos Humanos, Género y Justicia, es docente también de la universidad y milita en distintos movimientos sociales y está comprometido también con su tiempo. Esta charla está pensada, por supuesto, dentro de este contexto nacional que nos preocupa a todos, pero particularmente en la realidad de nuestra provincia y puntualmente anclado en este caso que nuevamente toma relevancia, que es el de María Obando, eh, en el cual están involucrados, vinculados tanto Rosana como José Luis, y puede servir como caso testigo para hacer una crítica y para señalar todos los aspectos en que la justicia misionera está fallando y funcionando incluso a veces en contra de los propios ciudadanos. Así que, bueno, en este espacio que es el espacio Chacabuco, en el que formamos parte compañeros de Nuevo Encuentro, Manifiesto Argentino, el Partido Socialista y la agrupación 11 de marzo, lo hemos generado para poder participar activamente en la política provincial y hemos decidido generar este espacio de discusión y de análisis y para conocer los distintos aspectos, distintos temas que nos preocupan a todos y que nos ilustren a aquellos que están más vinculados o más comprometidos en cada uno de esos temas. Así que ahora, sin más preámbulo, le doy el micrófono a Rosana, que ya tiene audio, y quedamos atentos a lo que nos diga. Bueno, hola a todos. No sé si me escuchan bien primero. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, primero agradecerles la invitación y celebrar este espacio para empezar a discutir y poner un poco en discusión justamente la situación, más que la situación, digamos, poner en discusión el sistema judicial misionero, que justo coincidiendo también con este tiempo en el que se está planteando a nivel nacional la necesidad de una reforma, que por ahí tiene tanta resistencia, a veces sin sentido, pero que para los que vivimos en las provincias no deja de ser algo que poco va a afectarnos a nosotros si no traemos la discusión sobre las realidades judiciales a nuestro territorio. Nosotros venimos padeciendo a la justicia hace muchos años. Yo hace 15 años que soy abogada y que ejerzo en esta provincia, y fuimos observando, digamos, durante estos tiempos una paulatina y sistemática degradación del sistema judicial, partiendo siempre de la base de la inexistencia absoluta de independencia, ¿no? Esto ya desde el momento y desde las formas y las personas que son electas para cubrir los cargos de jueces, los cargos de secretarios, los de ministros del Superior de Justicia, etc.
Independientemente de eso, que es una realidad casi indiscutible, con mi experiencia y, digamos, del ejercicio de mi oficio, lo que fui viendo es en carne propia estas grandes inequidades, ¿no? Me tocó acompañar muchos juicios que en la provincia creo que han tenido gran relevancia, no solamente vinculado con lo de María, sino también con otros sectores de extrema vulnerabilidad, como son los tareferos, ahora acompañando a las comunidades indígenas, y con una gran resignación a veces decir esto es lo que tenemos y cómo hacemos para poder seguir litigando en este sistema cuando ni siquiera podemos ofrecer previsibilidad a nuestros clientes o a los colectivos que acompañamos o a las personas que decidimos representar. Y en este escenario, después ya de haber trabajado mucho y peleado mucho, sobre todo por las cuestiones laborales, porque esa es, digamos, el área en el que yo estaba trabajando regularmente, surge en el 2011 la causa de María Obando, que hoy otra vez, en un mes, tenemos casi un mes ya, tenemos fecha de debate para una segunda vuelta de este hostigamiento, que así llamamos nosotros, del sistema judicial y político hacia una persona, que por supuesto no es hacia una persona, sino a todo aquello que representa y representó María Obando para el sistema judicial. Y digo porque representó y representa, porque fue tal vez el primer caso que pudo poner en el tapete, digamos, y poner en público, y visibilizar y poner en crisis al sistema judicial. Nosotros y nosotras, nosotres, aprendimos con María lo que significa ser víctima de la institución Poder Judicial, que lamentablemente, insisto, no es ni ha sido ella la única. Nosotros venimos ahora de ver a una mujer también apresada injustamente, con sus hijos solos en una casa, al cuidado de otro, casi un adolescente. O sea, las conductas totalmente, las prácticas reiterativas. Pero bueno, lo fuimos viendo a través de incursionar en la causa de María. ¿Qué es lo que pudimos observar ahí? Con María Obando, primero pudimos detectar la falta de perspectiva de género que había en el sistema judicial, en los operadores judiciales. Cuando hablamos de sistema judicial también hablamos de operadores, de funcionarios, de sujetos, sujetas, que se supone que han pasado por una facultad de Derecho, que han tomado las mismas herramientas que las tomé yo, que las tomó José Luis, pero que cuando tienen un poder y deben ejercerlo, resulta que pareciera que no aprendimos las mismas cosas, ¿no? Entonces detectamos ahí que faltaba perspectiva de género en la causa de María, particularmente porque se le imputa en ese primer juicio un delito que no era homicidio. Ella no se la culpa del homicidio doloso de su hija, sino de abandono de persona seguido o agravado por el vínculo y por la consecuencia de la muerte. El abandono es una figura penal que tiene determinadas exigencias. Por ejemplo, no es abandonar a un niño en un hospital sabiendo que va a haber gente que lo pueda asistir. El abandono significa abandonar a una persona en un lugar donde nadie más lo pueda asistir. Esa niña nunca estuvo en situación de abandono, y si lo estuvo no fue solamente de María, porque convivía con un montón de otras personas, entre ellos el padre. Sin embargo, fue ella la única que fue imputada de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos observar ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se selecciona a la madre para criminalizarla cuando los otros también tuvieron el mismo deber de auxilio, de cuidado, etc.? Y empezamos a entender que lo que ahí se estaba recriminando a María es no haber cumplido su rol de madre exitosamente, porque nuestra parte de la cultura patriarcal y de las prácticas patriarcales que tenemos en nuestro sistema hacen pensar que las mujeres, por ser supuestamente, por tener el instinto maternal, por ser madres, por ser mujeres, tenemos mayor obligación en el cuidado y mayor responsabilidad sobre nuestros hijos, y eso es lo que a ellas se le recrimina.
María estuvo 2 años por eso. Cuando nosotros tomamos contacto con ese expediente, lo primero que pudimos ver, y yo era una abogada que tenía 5 años de experiencia y nunca había incursionado en materia penal, es que esto debería haber sido rechazado en el primer momento. O sea, no tuvo que haber pasado por toda esta, digamos, por este camino y por la prisionización que sufrió María, porque cualquier abogado de primer año que haya cursado penal debería saber que esto no tiene pie ni cabeza. Sin embargo, se sostuvo, y se sostuvo, y se sostuvo. Y al punto de que los ofrecimientos de juicios abreviados a María no eran por 6 años, que era la mínima, sino eran por 15, sabiendo que no había nada para condenar. Y cuando veíamos esta obstinación, lo que veíamos que detrás de la obstinación hay un sistema judicial que no está dispuesto a asumir sus propios errores. No hay autocrítica, no hay posibilidad de mirarse para adentro y decir acá tenemos que mejorar estas cuestiones. Tienen razón, decíamos nosotros siempre, tienen la salida más fácil y se obstinan con la difícil. Porque también una de las características que tiene nuestro sistema judicial es que son impunes. Nosotros tenemos un sistema judicial típicamente occidental en el cual los jueces tienen impunidad absoluta. Sobre sus decisiones, tienen la facultad de decidir sobre las condiciones, sobre la libertad, sobre los bienes de las personas y nadie los controla. Entonces empezamos a ver que el sistema judicial, a través de María, lo empezamos a descubrir, también era corporativo, porque si atacábamos la función que había cumplido el juez de instrucción del Dorado y el fiscal de esa causa, decíamos, bueno, acá tiene una instancia nueva, que es el Tribunal Penal que la va a juzgar, que es el mismo que la va a juzgar ahora, debería poder revisar, que esa es parte de las garantías de la defensa, que es la doble instancia, que alguien pueda revisar digamos, los fallos y resoluciones de un juez de primera instancia, pero veíamos que lejos de eso, este tribunal lo que hacía era ratificar siempre, y lo siguen haciendo, todo lo que el juez inferior lo hacía. Esto tiene que ver con la corporatividad del Poder Judicial. Logramos, con mucho trabajo, o sea, nosotros la defensa técnica en ese momento la llevamos con Eduardo Paredes, que es, tal vez yo digo que es el mejor penalista que tenemos en la provincia, y con una defensa técnica que ni siquiera demandaba, para decir en términos formales, demasiado esfuerzo intelectual, porque era una causa que no debió prosperar nunca, pero que también veíamos que ahí no era suficiente una defensa técnica. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? El derecho, sobre todo el sistema judicial local, sobre todo en materia penal, es imprevisible, o sea, no hay reglas claras, la arbitrariedad es la regla, no se ajustan a ningún parámetro. Nosotros viene un cliente y no le podemos garantizar absolutamente nada porque la voluntad es absoluta, es casi, como decíamos, es impune, el juez puede decidir lo que quiera. Entonces vimos con María que vencer y quebrar un poco esa corporatividad y ese ensañamiento con ella no dependía de la defensa técnica solamente, sino, y acá esto es muy importante, de la capacidad que tuviera la base, o sea, el pueblo, que la base de la democracia, que somos nosotros, digamos, el pueblo, de organizarse y empezar a presionar y a pedir que la justicia llegue en este caso concreto. Articulamos, pudimos organizarnos con movimientos de derechos humanos, movimientos obreros, movimientos de mujeres. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de María, nosotros pudimos obtener la articulación con sectores de trabajadores desocupados, de tareferos? Porque María era una mujer tarefera, pobre, desocupada, y veíamos que en la provincia también los casos de muertes en la misma situación que la hija de María eran una constante. Entonces, si nos permitimos acá que este sistema termine criminalizando a la madre por por todas las omisiones que el Estado tiene respecto a garantizar los derechos de los niños, por ejemplo, y entonces Rosana, todas nuestras... ¿Sí? un segundito. Me están pidiendo algunos compañeros y compañeras que te escuchan un poco bajo. Si pudieras de alguna forma
mejorar o acercarte más al micrófono. Bueno, ¿ahí me escuchan mejor? Yo sí. Bien. Bueno, entonces decíamos, empezamos con María a ver que la coordinación, o sea, que esto parece algo, de hecho es la forma en la que venimos trabajando en nuestros casos, desde el equipo y desde los sectores que venimos llevando estas causas que son emblemáticas. Tenemos que organizarnos de tal manera que también colectivamente vamos a exigir justicia, y eso no puede ser la regla, porque esto implica en la realidad, y esto es un hecho, que los abogados que acá producimos, además masivamente, porque tenemos 7 facultades de Derecho en la provincia, no pueden salir a ejercer su profesión con la sola herramienta del título y el conocimiento que han adquirido. Nosotros no hubiéramos podido nunca lograr la absolución de María Obando, no hubiéramos podido nunca lograr la absolución de Victoria Aguirre, ni hubiéramos podido sacar a Miriam Bogado de la cárcel, ni recuperar el bebé de Fátima, que lo hicimos hace poco con José Luis, ni otras tantas causas que fuimos llevando, sino vamos hacia el sistema judicial colectivamente. Y esta no puede ser la regla, porque cualquier abogado, así se haya recibido ayer, tendría que tener las mismas posibilidades de defender a cualquier ciudadano frente a este sistema de justicia. Entonces, María nos sirve para empezar a ver que todo esto no es un hecho aislado, sino que es sistemático. Que la justicia misionera, como seguramente lo es en todo el país, es sumamente corporativa, se defiende corporativamente, ataca corporativamente, selecciona perfectamente a quienes va a llevar, a quienes va a criminalizar, a quienes va a otorgar derechos, a quienes se los va a privar, a quienes va a impartir justicia y a quienes no. Entonces, es sumamente importante empezar a pensar cómo cambiamos ese sistema. Eso es urgente, porque yo, lo digo particularmente, y a lo mejor Cachorro en algún momento lo pensará también, no podemos seguir trabajando a costa, o sea, no puede ser este oficio tan arriesgado, tan estresante, tan imprevisible como es con un sistema que se degrada todos los días. Pero una cosa que lo venimos pensando desde los movimientos en los que venimos viendo, o se modifica este sistema judicial y empezamos a pensar colectivamente cuál es el que sea necesario, cuál es el necesario y cuál es el que sirva, un sistema democrático en cuanto a la elección, en cuanto a la selección, etcétera, de los funcionarios, a la capacitación, por ejemplo, o empezamos a pensar en un sistema judicial mínimo, es decir, como ciudadanos colectivamente empezar a retirarle esas facultades y empezar a resolver los conflictos en los que somos partes, salvo que sean extremos, de otras maneras, las maneras alternativas que puedan ser. Y en esto es sumamente importante empezar a ver otras sociedades. Yo, por ejemplo, que trabajo con las comunidades indígenas, podemos observar que en las comunidades indígenas que ni siquiera tienen leyes escritas, que no tienen normas para regular todas las conductas de los seres humanos, tienen un sistema de justicia que les permite resolver más civilizadamente los conflictos en los que son partes. Nosotros, en cambio, y esto es una crítica que la sociedad se tiene que empezar a hacer, no puede ser que estemos constantemente exigiendo leyes que además tienen que ser impuestas interpretadas por este sistema judicial para regular cada uno de los aspectos de nuestras vidas, porque en ese caso tenemos que reconocer que en nuestro grado de progresión y evolución social estamos retrocediendo. Se supone que tendríamos que poder empezar a comunicarnos y a resolver nuestros conflictos de otra manera, porque entregar nuestros conflictos, ya sea, y esto podrá ser extremo porque nos toca también recomendar, hagan las denuncias, pero nos vemos en su momento que entregar estos conflictos personales o sociales al sistema judicial es abrir la puerta para que un sistema con estas características termine imponiendo soluciones que no garantizan absolutamente nada. Así que bueno, todo esto, aunque parezca que un poco exagerado, nosotros lo pudimos ir pensando y viviendo a partir de la experiencia con María,
porque María fue un hito y fue un caso emblemático, pero que lamentablemente para dentro del sistema de justicia tampoco significó un cambio. Así que bueno, estamos en ese momento en que hay que empezar a pensar que nosotros tenemos que tener la fuerza suficiente para exigir e imponer ese cambio. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañero y estoy abierta después para las preguntas. Gracias. Bueno, gracias Rosana. Les comento que quedan 8 minutos y medio. En todo caso puede José Luis administrar esos 8 minutos. Y después cuando se corte, porque se va a cortar a los 40, nos volvemos a conectar todos en el enlace que les pasé. Les quiero comentar algo. Está insistentemente ingresando una persona que no sé quién es porque está un nombre o un teléfono, y veo que cuando ingresa no tiene inhabilitado el micrófono y lo estoy eliminando porque ya tuvimos una mala experiencia en una de estas charlas. Así que si hay alguien, algún compañero o compañera que les está pidiendo por privado, les pido que me avisen y lo identificamos y lo incorporo. Adelante, José Luis. Bueno, buenas tardes. En principio, Carlos, yo como no estoy conectado al WhatsApp, veo que me están entrando mensajes de un compañero que parece me estaba preguntando cómo accedía porque lo sacaron, parece, de la sala. Así que debería ser ese compañero, probablemente. Está silenciado, Carlos. Que me digas cómo se llama y lo incluyo. Daniel. Listo, que se vuelva a conectar, Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi agradecimiento a los compañeros, compañeras que se toman el trabajo y tienen la iniciativa de este tipo de actividades. Desde el equipo que integramos con Alicia, con Ara Gorosito, que la vi también conectarse hoy, y con otras compañeras, Alicia. Bueno, somos un equipo bastante amplio. Nos parece fundamental esto, ¿no? Tener instancias para juntarnos, a contar un poquito lo que hacemos, a contar aquellas caracterizaciones que nos da algo el tiempo para poder realizarlas, porque nos vemos desbordados muchas veces lo que nos toca hacer y nos faltan muchas veces oportunidades para sentarnos a pensar, a sistematizar. Así que estas oportunidades nos sirven mucho para forzar un poquito esa tarea. Y bueno, cuando me avisaba Carlos de la iniciativa, por supuesto que si vamos a abordar el análisis del Poder Judicial de la provincia de Misiones, desde lo casuístico, o sea, desde esta situación muy particular que le tocó vivir y le toca nuevamente a María Obando, que tiene que ver con el juicio que prontamente se va a dar en septiembre a partir del 21, que me toca ser codefensor con Eduardo Paredes, pero bueno, eso es nada más que una cuestión formal porque todo el equipo está participando. También la idea era poder pensar un poquito más amplio, ¿no? Tener un análisis de este caso que es tan claro para mostrarnos cómo funciona, cómo opera el Poder Judicial, que Roxana lo hace con muchísima claridad porque es realmente quien ha estado todo el tiempo en el seguimiento. Yo me subí recién al seguimiento de todo lo que sucedía con María a partir del 2015. Entonces también la idea es poder pensar un poquito de una manera más amplia y más general, tanto al Poder Judicial de Misiones como al Poder Judicial Federal que nos toca relacionarnos. Y desde que me hablaba Carlos y me contaba, surge una conclusión que es indubitable entre nosotros que estamos en el campo popular, que militamos los derechos humanos, la militancia social, política, que es que el Poder Judicial es el poder que menos se ha democratizado a partir de la recuperación democrática. Es como que ahora no nos cabe más esa duda. ¿Eh? Quizás hace un tiempo todavía, pero ahora lo palpamos, es algo que cotidianamente está en discusión, que nos abre una pregunta, que es, entonces,
¿cómo democratizamos al Poder Judicial? ¿Qué quiere decir democratizar al Poder Judicial y qué quiere decir democratizar al Poder Judicial aquí en la provincia de Misiones? No es fácil dar esa discusión porque probablemente diferentes personas con sus diferentes formaciones, con sus diferentes clases social van a tener diferentes conclusiones respecto a esto. Entonces tenemos que dar una discusión para acercar las miradas. Y bueno, Zaffaroni nos dice que no hay cientistas políticos que hayan estudiado esto. Es un tema que a partir de la Revolución Francesa no se ha desarrollado en profundidad. O sea, es el momento de ponernos a pensar y a discutir eso. Y está bueno hacerlo de una manera situada, pensar en nuestra provincia, pero también con elementos más generales. Y bueno, algunos de los elementos que podemos empezar a recuperar para dar esta discusión de qué sistema judicial queremos es quiénes lo integran. Repasar un poquito quiénes son las personas que están adentro y cómo se accede, por sobre todas las cosas, a ser parte de este poder del Estado. Y algo que vamos a encontrar en Misiones, en las demás provincias de la Argentina y también en el Poder Judicial Federal, es que en el Poder Judicial hay una relación de ingreso y de permanencia endogámica, digamos. Integran al Poder Judicial, aquello se resume, muchas veces se escucha hablar de la familia judicial. En el Poder Judicial vamos a encontrar a hijos de jueces, de camaristas, de magistrados del Superior Tribunal de Justicia, en todos lados, no solo en la justicia provincial, sino que eso lo vamos a ver en las demás provincias y por supuesto que en la nuestra. Y las personas que no son parte de la familia directa o son amigos, esa es lo que decimos los abogados, las generales de la ley. Para ingresar al Poder Judicial tenés que formar parte o estar cerca de las personas que forman parte. Y en la provincia de Misiones y otras provincias como Jujuy, encontramos otra forma muy clara, que también seguramente se reproduce, pero que es palpable, hasta escandalosa, diría un amigo mío, que es la relación con el poder político, ¿no? Vamos a ver que personas, por ejemplo, que participan activamente en campañas electorales, luego integran el poder judicial, forman quizás no funcionarios de alto rango, pero tienen una forma de ingreso al poder judicial a través de las relaciones con el poder de turno. Entonces, si queremos preguntarnos cómo mejorar, cómo construir el poder judicial que queremos, algo que tenemos y cómo democratizar, algo que tiene que cambiar es eso, la forma de ingreso. Y los jueces tienen un sistema que es por el medio del Consejo de la Magistratura, que también hay a nivel nacional, también lo tenemos en nuestra provincia, que tiene un sistema de concurso, donde podemos decir la cuestión académica se revisa, está controlada, es plural, hay legisladores, hay integrantes del Poder Judicial, hay integrantes de universidades, pero a la hora de llegar a la terna, que son los 3 mejores promedios, luego ese puesto, ese ingreso al Poder Judicial, queda a discrecionalidad del poder político. Entonces, una vez que los 3 mejores, supongamos que el Consejo de la Magistratura funcionó como debe funcionar, esos 3 que llegan, o esas 3, salen a buscar, porque eso es lo que muchas veces se observa, de una manera deliberada, la anuencia del poder político para que los designen. Pero eso no se hace de una manera democrática. Eso a los ciudadanos y ciudadanas, a los operadores del Poder Judicial, no lo estamos viendo. Eso se hace por un circuito de contactos, de amistades, que la sociedad, ni siquiera quienes somos abogados, abogadas, que estamos operando en el sistema, lo podemos ver. Entonces, ¿qué sucede? Termina muchísimas veces, podemos decir que no siempre, que no todas las veces, pero muchas veces, condicionada la independencia de ese juez, de esa jueza que va a ingresar al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes integran el Poder Judicial? ¿Cómo lo integran? ¿Cuál es el sistema? Y cómo pensar la democratización de esto. Para retomar esa idea, que luego de la terna del Consejo de la Magistratura, quien decide quién va a ser juez es el gobernador, para ser claro. Entonces, esos que integran la terna muchísimas veces terminan buscando por diferentes canales la anuencia, o sea, esa voluntad que los va a poner en la condición de
de magistrado, de funcionario, de juez, y todo ese circuito se da sin que los ciudadanos y las ciudadanas podamos verlo, enterarnos siquiera de que está sucediendo. Entonces, algo que tenemos que preguntarnos es cómo democratizar eso. Y ahí surge esta discusión que está abierta, que es ¿por qué a los integrantes de este Poder Judicial no se los elige democráticamente por medio de elección? Y es una discusión que por supuesto no está cerrada, que por ejemplo en Estados Unidos los fiscales son electos por medio del voto popular. Entonces es un escenario que tenemos que plantearnos como posible. En vez de llegar a esa última instancia de que le elija al gobernador por un circuito que no lo conocemos, que no lo podemos ver ni percibir, pero que después termina condicionando fuertemente la independencia del Poder Judicial, ¿por qué esa última etapa no se hace por medio del voto popular? Es uno de los elementos que podemos poner en la escena para la discusión. Otra cuestión a discutir, que es amplia, larguísima, que podemos tomar algunos elementos, tiene que ver con la idoneidad, ¿no? Tiene que ver con la idoneidad de los jueces y de los funcionarios de alto rango, por decirlo de alguna manera, pero también con la idoneidad de todos aquellos que integran el Poder Judicial, que está muy relacionado, ¿no?, al ingreso. Para solucionar, democratizar esto de la idoneidad del ingreso en los empleados del Poder Judicial, podemos pensar algo bastante sencillo, que son los concursos públicos, los concursos que tengan la correspondiente publicidad, transparencia, y ahí ya tenemos un salto democrático. Por supuesto que todo lo que venimos charlando podemos ir complejizando y pensando en una sociedad más ajustada a los valores, digamos, a esa utopía, a ese horizonte que nos ponemos quienes queremos una sociedad diferente. Pero también podemos dar saltos muy prácticos, con instalar concursos para el acceso al Poder Judicial para los trabajadores del Poder, ya sería un salto cualitativamente importante. Y cuando hablamos de los magistrados, hay un elemento que tiene que ver con la idoneidad y con la permanencia en el Poder Judicial, que es fundamental cuando pensamos que los magistrados, supongamos que, y afirmemos, que el Consejo de la Magistratura tiene exámenes rigurosos, ¿no? El Consejo de la Magistratura ha incorporado para los exámenes ahora la perspectiva de género, algo que hablaba Roxana, ¿no? Entonces, cada examen a futuro que se va a rendir va a tener algún elemento de evaluación de perspectiva de género, lo cual nos parece fantástico, necesario. Pero, ¿qué pasa con los que son jueces hace 30 años? ¿Alcanza la formación de la ley Micaela algo que es espectacular y muy importante, transversal a todos los poderes del Estado? Parecería que no. Entonces, una pregunta que se hacen muchos cientistas, personas reconocidas, Marisa Herrera se hacía esa pregunta en su Facebook, creo que el domingo pasado. Marisa Herrera, por ahí para los que no conocen, está en el equipo ahora que convocó a Alberto Fernández para la reforma de la justicia a nivel nacional. Decía, los jueces deberían certificar, actualizar su conocimiento cada 4 años, o sería importante tener, los jueces hoy son vitalicios, una vez que ingresan, están para siempre. Entonces, si nos planteamos democratizar, elevar el nivel, algo que parecería ser importante, tiene que ver con la idoneidad y con la actualización de la idoneidad. Nuestra sociedad es sumamente dinámica, y si pensamos en los últimos 30 años, los últimos 24, 1994 reforma constitucional. ¿Cuántas cosas pasaron después? ¿Cuántos tratados internacionales incorporamos de jerarquía constitucional? Se modificó el Código Civil, incorporamos un nuevo Código Civil comercial que están integrados. Toda esta cuestión de la perspectiva de género y la profundidad que tiene eso. Ni que hablar para quienes militamos y trabajamos con derecho indígena, la perspectiva intercultural. Son mundos que los jueces que ingresaron hace 30 años no conocen. Y ahí la formación y la actualización parece ser, para mí por lo menos y para muchos, importantísimo, y que tendríamos que pensar en cómo se revalida ese conocimiento de los jueces cada 4 años, qué sistema podría haber. Y también tendríamos que preguntarnos si con el andamiaje del Poder Judicial que tenemos, la organización que tengan los jueces, pueden estudiar. Que yo adelanto, creo que nadie con el volumen de casa, porque hay jueces que
yo creo que son buenas personas, en su mayoría, dice Zaffaroni, son buenas personas. Pero, ¿cómo un juez va a poder actualizarse, va a poder profundizar cuando tiene 1000 causas por turno? Así que, a partir de eso, entonces, la formación y la actualización de sus conocimientos es fundamental, y eso en la provincia de Misiones no hay. Y otro elemento que tendríamos que ponernos quienes abogamos y somos exigentes, y con eso tampoco alcanzaría. Porque si vemos quiénes pueden acceder, si bien Roxana decía que hay 7 universidades en la provincia de Misiones, no hay una universidad pública de Derecho. Y ahí retomando y trayendo a Lula, que decía que una persona que vive en una favela debería poder ser fiscal, pero no ser fiscal como una excepción, como ese caso meritocrático de que llegó. No, debería poder ser fiscal cualquier persona que vive en una favela, porque el acceso a la educación y a la formación debería ser universal, en serio. Y ahí tenemos un gran recorrido todavía para ver. Yo le quiero dejar a Roxana que retome, entonces voy a decir un último puntito que tenía que ver con esto de cómo se organiza el Poder Judicial. Ella ya lo adelantó, ¿no? Si miramos el Poder Judicial en la provincia de Misiones, yo que vivo en el interior, y miramos cómo se organiza, es imposible que eso funcione bien, porque la estructura no alcanza, porque tenemos juzgados como un juzgado de familia que, si no me equivoco, por año tiene 24.000 causas. ¿Qué juez? Yo ni a mi peor enemigo le recomiendo ser juez de un juzgado que tiene 24.000 causas. Es imposible tener resultados con esa estructura. Entonces, tenemos que discutir cómo se organiza el Poder Judicial, pero también tenemos que discutir eso que decía Roxana. ¿Para qué queremos un Poder Judicial, un sistema judicial? ¿Qué queremos que aborde? Y ahí nosotros pensamos que tiene que haber un sistema mínimo que realmente llegue a aquellos que tienen que llegar, y que el Estado desarrolle los dispositivos para abordar la problemática social por fuera de los juzgados. Pensemos en la minoridad. Un juzgado, la verdad, que es el peor lugar para solucionar problemas que tengan que ver con la minoridad. Y ni que hablar cuando tiene menores y que son pobres. Y ni que hablar cuando esos menores, además de pobres, pertenecen a un pueblo indígena. Y así vemos que esos espacios no están preparados, y de hecho son los peores lugares para solucionar esa conflictividad social. Entonces no deberían estar en los juzgados. Deberíamos desarrollar otro tipo de dispositivos para abordar esos problemas, y deberíamos ver cuáles son los problemas que realmente el Poder Judicial debe abordar y cómo debería hacerlo. Tengo muchas más cosas para decir, pero me gustaría que también tengan lugar para preguntas. Roxana seguramente actualice un poquito el estado de esta situación de María ahora que estamos con pronto a un nuevo juicio, así que le cedo la palabra. Bueno, Carlos, Roxana, por ahora. Les propongo esto, Rosana, si le parece, ampliar un poquito, así como lo dijo José Luis, y inmediatamente después pasamos a un intercambio. Ya hay algunas preguntas en el chat, así que te doy la palabra, Rosana. Bueno, primero hacer un poco de hincapié también en una cuestión puntual antes de avanzar con el tema de María, ¿no? Nosotros tenemos al Poder Judicial como un poder constitucional del Estado, que es además esencial dentro del sistema republicano que tanto salieron a defender ahora, y tenemos tenemos al sujeto juez con un rol que en la democracia tiene un, digamos, papel fundamental. Una de las cosas que no podemos dejar de ver es que con esto que explicaba José Luis, y que es una realidad de la forma en la que se accede a estos puestos de poder, que son los jueces, digamos, lo que se fue perdiendo es la autorrepresentación del juez de cuál es su rol constitucional y su rol en la democracia. Nuestros jueces, digamos, en otros tiempos, y eso nosotros ya lo pudimos diferenciar en lo que fue la Corte Suprema de Justicia en su anterior conformación, por ejemplo, fue una fuente importantísima de ampliación de derechos para los sectores más vulnerables, porque antes por ahí de conseguirse estas leyes que tanto nosotros reclamamos y demás, se fueron resolviendo y se fueron como afianzando a través de determinados fallos judiciales que fueron los precedentes después de los derechos que ya fueron colectivos, ¿no?
En el término, por ejemplo, en el campo laboral, nosotros hemos obtenido con el anterior, la anterior conformación de la Corte muchos fallos que ampliaron, por ejemplo, los derechos gremiales, para dar un ejemplo. O los que reconocen la autonomía sobre los cuerpos, también son a partir de fallos judiciales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que nosotros perdemos en esta degradación del Poder Judicial y en la forma en que se van designando estos jueces, es ese papel en el juez, porque el juez pasa de ser un personaje o un sujeto sustancial de la democracia y del Estado de Derecho a ser apenas un administrativo más en un sistema absolutamente burocrático que encima termina resolviendo de acuerdo a las exigencias políticas de turno, ¿no? Entonces decimos, yo lo veo, no tenemos jueces empoderados. Lamentablemente nuestros jueces tienen miedo. Nos pasa cuando presentamos los habeas corpus. Tenemos que andar desfilando de un juez al otro, porque lo que te dicen y abiertamente es, no, yo en esta no me meto, yo con esto no me meto. Hasta que encontrás por ahí algún juez, y que generalmente son los más viejos a punto de jubilarse, que todavía reconocen cuáles son sus facultades y sus roles constitucionales. El sistema judicial nuestro en particular ha creado jueces que no son más que sujetos administrativos, que no se autoperciben como empoderados y actores en este escenario, que no van creando derechos, sino los van restringiendo, y eso es de una gravedad absoluta. Eso me pareció importante cuando hablábamos de quienes llegan al sistema. María nos pasó, y esto para contarle en qué situación estamos ahora, que a nosotras, incluida hablando también con María, se nos ocurrió en el 2014, al borde de la prescripción de la acción contra el Estado, presentar una demanda por los daños que ella había sufrido. Presentamos una demanda civil que no solamente fue contra el Estado, sino también contra el juez de primera instancia, el juez de instrucción, y el fiscal que la metió presa y la mantuvo durante todo ese tiempo presa. Porque decíamos, nosotros demandamos al Estado, ese Estado tan impersonal, que terminamos siendo todos, y efectivamente si se le condenara al Estado, es el Estado otra vez, o sea, todos nosotros, los que tenemos que reparar económicamente el daño que el error humano de estos sujetos provocó en María Obando. Ese fue un error estratégico, si querés, porque no dimensionamos la reacción que iba a haber sobre el cuerpo de María, porque lo que hubo ahí fue una persecución del sistema judicial, no solamente del sistema penal, sino principalmente de la justicia de familia. Le sacaron todos los hijos. Le sacan los hijos cuando nosotros intervenimos, porque eran todas estas, digamos, los fundamentos para sacarle los hijos eran nulos, le meten una denuncia penal diciendo que ella había primero facilitado, pero como no tenían cómo probarlo, no había impedido que una de sus hijas, su nieta en realidad, sufriera abuso y la otra probablemente también, ¿no? Entonces le vuelven a cargar con esta misma impronta, decir, esta madre que no cumple el rol en una sociedad como la nuestra, en la que los índices de abuso intrafamiliar son excesivamente altos, pero que sin embargo no están las madres criminalizadas por eso, a María sí la criminalizan porque no impidió lo que no vio y lo que no conoció. ¿Qué tenía de particular esta causa? Se iba moviendo la causa penal contra María exactamente y paralelamente a cómo se iba impulsando la causa civil. Entonces la causa civil, nosotros le ganamos una prescripción que habían planteado los demandados, apelamos, ganamos, se mueve la causa penal llamándola indagatoria. Después, otra vez durmiendo el expediente penal, sin ninguna posibilidad de moverse, abrimos la causa prueba, se mueve otra vez la causa de María en lo penal. El 26 de junio, en la causa civil que llevo yo, se produce un acto que procesalmente es como el inicio y la determinación de que la causa va a terminar en una sentencia, que es la audiencia preliminar de prueba. 26 de junio, 29 de junio, le fijan fecha de debate para septiembre. ¿Qué tenía esto? Además de coincidir, como siempre, con el movimiento de la causa civil, que hasta ese momento no había ninguna circunstancia nueva que hiciera suponer que se iba
a fijar debate. De hecho, nosotros estábamos tratando de que de alguna forma se excarcelara a estos chicos que hace 5 años están presos sin tener nada que ver en esto. Y así se fue moviendo. Ahora tenemos una vez más a María criminalizada con el mismo, digamos, con la misma imputación, una imputación de la misma naturaleza, un hecho que en derecho decimos es un hecho negativo. O sea, ¿cómo hago yo para probar lo que no hice? Es decir, yo nunca tomé un vaso de agua. ¿Cómo pruebo yo que nunca tomé un vaso de agua? Yo nunca vi, que es lo que dice María, que mis hijas estuvieran en riesgo o fueran abusadas. ¿Cómo hace ella para probar ese hecho? Está otra vez en una encerrona, que técnicamente sería fácil de defender, como siempre decimos, pero otra vez volvemos al punto que lo técnico jurídico acá no es suficiente. El delito de omisión, de cuidado, vinculado otra vez a una madre que supuestamente no vio, cómo no vio, no impidió, y así está ahora al borde otra vez de un debate oral. Así que bueno, esa es la situación de María hoy, y bueno, también decir que no está sola, porque así como ellos reaccionan corporativamente, nosotros reaccionamos colectivamente. Eso. Bueno, muy bien. Voy a abrir, yo no sé, José Luis, ¿querías agregar algo más antes de las preguntas? Ahí está. Sí, ahí tenés el audio. Sí, no, pues la verdad que hay muchísimo más para desarrollar. Dejar en claro que en esta nueva causa que está elevada a juicio, que el juicio ya tiene fecha, jamás se ha desarrollado una línea de investigación alternativa, jamás se ha buscado realmente investigar lo que había sucedido a esas niñas que son víctimas de abuso indiscutiblemente, pero que lo único que nosotros observamos al estudiar el expediente es que hay una persona que cierra para inculparla, que cierra perfectamente en ese rol de mala madre, y ahí es donde se clausuró prácticamente la investigación y nunca hubo otra línea de desarrollo, porque por ahí nos hacen esa pregunta y hay que dejarlo bien en claro. El Poder Judicial no investigó ningún tipo de alternativa respecto a la situación de las menores que son víctimas, tanto como lo es María también en este caso. Eso nada más. Bueno, paso entonces a la lectura y al traslado de las preguntas. Silvia pregunta para Rosana, en cuanto a lo que ella mencionó al inicio, ¿cuáles serían las alternativas que propone o propondría para resolver por fuera del sistema los conflictos? Para Rosana, ¿eh? Se cortó un poco, pero me parece que hablaba sobre las alternativas o los métodos alternativos de resolución de conflictos. Así es. Bueno, cuando nosotros hablamos de la necesidad de un sistema judicial mínimo, es primero pensar e imaginar que nosotros podemos o deberíamos como sociedad resolver nuestros conflictos, por lo menos los menores, por ahí los penales y no todos, pero un homicidio difícilmente de resolverlo fuera del sistema penal, aunque también se puede pensar, pero bueno. Pensar en otras formas alternativas significa ponernos a estudiar otros sistemas, por ejemplo, de justicia, o otras sociedades, en la manera en la que se resuelven sus conflictos, que acá, por ejemplo, una que todavía sigue siendo bastante interesante, es la que se da en el ámbito de la justicia de familia, vinculado a lo que se llama el Centro Judicial de Mediación. Si bien es un organismo que es parte del sistema judicial, increíblemente sus mediadores están sumamente formados y capacitados, y llevan a solucionar en una audiencia de 10, o en una reunión, digamos, de 10 horas, o de 2 horas, o 5 horas, o hasta 10, pero parece mucho, pero hablamos de lo que judicialmente se resolvería en 3 años, lo resuelven en una reunión.
porque permite que haya diálogo y van guiando este diálogo, porque los conflictos tienen que poder resolverse a través de los diálogos. Después, pensar en alternativas comunales, como decía Ana María, por ejemplo. Hay otros modelos. Yo tiro una idea, porque también es una inquietud que tenemos cada vez que decimos, en los casos de violencia de género lo vemos, vivimos recomendando a las mujeres que hagan denuncias, y lo único que obtienen del sistema son restricciones que además no tienen ningún valor, porque en los casos extremos no son suficientes. Entonces tenemos que ir pensando en qué otros espacios alternativos previos a ir a la justicia podemos encarar. Buscar mediadores, buscar interlocutores, legitimar esas formas de diálogo y reducir en lo posible lo que llevamos a la justicia, porque la justicia, así como está, y su sistema tan burocrático, lejos está de resolvernos, si no, cada uno debería ir mirando sus propias experiencias si ha tenido la desgracia de judicializar sus conflictos. Entonces, esa es una alternativa que me parece exitosa hasta ahí, aunque no todos pasan por la mediación. Eso también podría ser en los casos de las cuestiones laborales. En las cuestiones penales también se tiene que pensar en formas alternativas, en lo que se llama la justicia reparativa, por ejemplo, ¿no? En vez de pensar en la pena como un castigo, ver qué es lo que va a hacer que la víctima sea reparada en ese daño que sufrió, y eso se piensa y se hace en otras sociedades y en otros estados, y hay que empezar a pensarlo, y en eso no es suficiente a lo mejor mi conocimiento como abogado. Tenemos antropólogos como Ana María que puede ofrecer miles de alternativas si es que las ha podido estudiar a lo mejor, sociólogos, pero bueno, es una necesidad de pensarlo colectivamente. Y nosotros cada vez más, y esto lo digo desde nuestras experiencias y nuestra militancia, en lo posible, lo menos que podamos judicializar nuestros conflictos para evitar más drama, más trauma, más violencia. Eso, no sé si contesta la pregunta. Gracias. Voy a la siguiente, que justamente es de Ana, que dio como posibilidad y pregunta si sería posible pensarlo para nuestro país, para nuestra provincia, el ejemplo de los tribunales barriales en Cuba. Y una pregunta para los dos también, si quiere, también me dice aquí, es para José Luis, trasladarla, que me parece que ya se mencionó, es la opinión acerca del desconocimiento del derecho que demuestran muchos jueces, como por ejemplo la resolución 169 de la OIT, que seguramente se estará refiriendo a algún caso que ustedes conocerán. El convenio 169 de la OIT es el convenio marco que regula el derecho indígena en el marco laboral, principalmente por la OIT, pero que toca todos los puntos esenciales, y de hecho se convirtió como en la ley de cabecera y marco de todo el derecho indígena, y no la conocen. Efectivamente hoy yo tuve una experiencia porque trajimos a ratificar una denuncia acá a un cacique de Bocayatú, ¿cómo se llama? De San Ignacio, y cuando la que nos toma la audiencia, que es una funcionaria judicial, no podía entender lo que es la comunidad y lo que es el territorio indígena, por ejemplo, ¿no? Que puede desconocerla cualquier ciudadano, pero que aquel que va a impartir justicia, que yo siempre digo, no, si uno se va a arrogar el derecho de impartir justicia o impartir la ley nuestra a un pueblo originario que tiene todo el derecho de ejercer sus propias formas de resolución de conflictos, mínimamente tendría que saber algunos conceptos, y de hecho este mínimo conocimiento es una exigencia legal y una exigencia constitucional. Nosotros en la provincia no tenemos intérpretes interculturales bilingües oficiales. Bueno, otra pregunta, esta vez de Mariquita, que pregunta, ¿cuál es el compromiso del Colegio de Abogados en el proceso de democratización de la justicia
¿Y por qué cuesta conseguir abogados que den pelea a impulsar este tipo de cambio? Se lo dejo No a sé. José Luis. La difícil se lo dejas a él. La difícil es Roxana para él. tiene intereses creados ahí. No, bueno, el rol del colegio de abogados, yo lo puedo decir sin vergüenza, digamos, sin sonrojarme, está muy degradado en los últimos años. Y lo que yo puedo observar, ahí lo hablo a título personal, es que se ha convertido en un actor simbólico a la hora de discutir el derecho y está más que nada para solucionar unos pequeños problemitas administrativos a los colegiados y no para discutir el fondo del sistema, ni siquiera para discutir cuestiones tan básicas como el presupuesto del Poder Judicial, como bueno, el funcionamiento del sistema, que ni siquiera cuestionarlo, digo, el funcionamiento, cómo debería darse. Ahora tenemos acá un conflicto en la tercera circunscripción judicial, que acaba de salir aprobado en la Cámara un dictamen para ser votado en el recinto que crea la quinta circunscripción judicial, o sea, todo modifica toda la estructura de donde trabajamos, de los juzgados acá de la zona del Dorado, de Iguazú, y no fueron consultados. Bueno, hay legisladores que dicen que fueron consultados y que no opinaron o no se sabe. Pero lo cierto es que algo tan importante como modificar todas las jurisdicciones, el Colegio de Abogados no tuvo una discusión abierta. Entonces es un rol muy pobre el que está desarrollando y creo que los colegiados, colegiadas, colegiadas debemos dar esa discusión porque la administración de justicia, el acceso a la justicia, el servicio de justicia tiene que ver con esto, no solo nuestro trabajo. Así que es re importante y es una discusión abierta y hay elecciones todo el tiempo, así que es cuestión de empezar a armar un poco los grupos que tengan ganas de profundizar y de buscar. Y la otra pregunta... ¿Por qué no hay abogados que están combate? Porque, claro, Y tiene que ver un poco con la sociedad en que vivimos y también el poder judicial, el sistema judicial que tenemos tiene un poco que ver con el poder. Vivimos en una sociedad punitivista, clasista, que asume la desigualdad. Eso tenemos que aceptarlo como militantes sociales y políticos. Y entonces esto es un poco el producto de lo mismo, de la formación que se recibimos en las universidades. Eh, Así que es una tarea dura la que nos toca a veces para abordar las causas sociales, pero bueno, yo que soy un militante lo entiendo como una militancia y esto tenemos que multiplicarlo, tenemos que buscar el compromiso y discutir desde adentro también, volver a la discusión de los planes de estudio, eso parecería algo fundamental. Zaffaroni dice que inclusive la elección de los jueces, no solo de los abogados, ahí tenemos que ver qué hace esa persona en la sociedad. O sea, no solo si sabe de los temas, si puede aprobar un examen riguroso académico. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué relación tiene con los ciudadanos que después con la sociedad, que después tiene que resolver sus conflictos? Y es un poco ese rol que tenemos, empezar a poner todo en discusión para construir otra sociedad que, bueno, que haya más solidaridad también en el campo del derecho. Perdón, sí. aclaro que mi interés creado es porque el Colegio de Abogados me denunció en el Tribunal de Ética, en la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, así que estoy tramitando una denuncia en mi contra de oficio, que es una cosa rarísima, es como que mi gremio me denuncia por una cuestión que es totalmente persecutoria y que eso también tiene que ver con esto que dice Mariquita de por qué los abogados no se comprometen. Porque hay que decir que no es gratuito, que es la militancia que nosotros hacemos, porque nosotros, por ejemplo, con José Luis, con los otros pocos que por ahí se son comprometidos, no podríamos aspirar nunca, por ejemplo, a un cargo judicial en este sistema, más allá de nuestras capacidades o nuestra formación. Nosotros en el Colegio de Abogados tenemos un código de ética que se sancionó en 1978 en plena dictadura militar y totalmente a la medida de las necesidades de ese gobierno de facto para perseguir a los abogados que hacen las cosas que hacemos nosotros. O sea, un José Luis, una yo. Entonces está perfecto la medida, es arbitrario, no tipifica conductas concretas, queda toda la arbitrariedad,
y permite que además del colegio de abogados, que tiene un presidente y una comisión muy cercana a la renovación, por supuesto que cuando nosotros molestamos mucho, si no nos pueden imputar una causa penal, termina siendo el colegio de abogados el que nos ataca, que además tiene un poder sancionatorio importante porque te inhabilita la matrícula, y esa es una realidad. Y yo creo que en todo este tiempo, que por lo menos desde que yo estoy como abogada matriculada, es la primera vez que de oficio se reúne la comisión directiva para imputarme a mí un hecho que ni siquiera, que no lo voy a hablar acá porque no corresponde, pero que es casi tan arbitrario como lo de María, también coincidiendo con este tiempo y con la exposición que uno tiene a través de estas causas. Así que bueno, el colegio necesita profundos cambios también, pero Bueno. tenemos pocos abogados para eso. Bueno, y por último, Juan hace una afirmación, pregunta, que creo que ya está contestada, ustedes me dirán, que dice que en una sociedad con tanta injusticia e inequidad, y pregunta si es posible pensar en un sistema judicial más democrático, más equitativo y ágil. O sea, yo me permito decir que pensarlo, claro que es posible, y para eso estamos acá, pero lo de posible ya lo dirán ustedes, estuvieron comentando, ¿no? Oh, sí, por Ahí, supuesto por ahí que sí. Avanzar, Rosana, sí. no, solo quería decir que cuando hablamos de las inequidades y demás, nosotros tenemos un sistema que es tan poco meritorio, si se pone a pensar, que como decía José Luis, y también lo dice esto y una crítica de Zaffaroni, que el juez y el abogado tiene que ser militante, tiene que probar su compromiso con la sociedad antes de asumir un rol tan importante, y se tiene que valorar eso. Nosotros tenemos jueces que salen de la facultad y a los 2 años son jueces, que no han tenido ni siquiera ni los años, ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la formación, ni el contacto con la calle, ni con el territorio, y que de pronto se encuentran administrando justicia, también apartados de la sociedad, porque en una sociedad como la de la provincia de Misiones, en la que la mayoría de la gente que tiene un trabajo estable dentro del Estado y un sueldo promedio de 15.000 o 20.000 pesos, un juez te cobra 150 o 200, ya eso lo aleja hasta de esa realidad, más vale que son fruto de la inequidad. Entonces, es decir, viven en una burbuja, y si es un juez federal, peor, que debe estar cobrando 400.000 mangos, sin haberse esforzado nunca, sin haber se comprometido nunca, y viven una realidad paralela. Imagínense que el sistema judicial en esos cargos, tanto en el federal desde la mesa de entrada, es el Estado el que genera a la clase media, que después es la que te sale a marchar, que son estos. O sea, que llegan a la clase media por sus ingresos, que se los asegura el Estado en estos cargos, porque otros cargos del Estado no llegan nunca a esos sueldos, por más que hagan un esfuerzo, tengan 40 años. Los trabajadores del Poder Judicial, al que además nosotros estamos organizando una lista paralela de la Unión Judicial, que estamos compitiendo con muchas trabas, una elección que se suspendió ahora por la pandemia, un trabajador de 23, 24, 25 años de trabajo llega a cobrar 22.000 pesos y no tiene ninguna posibilidad de ascender en un cargo. Llega como mesa de entrada y se queda como mesa de entrada sin que nadie jamás valore nada de lo que ha hecho en el campo. Entonces tenés un empleado judicial mal pago, frustrado, con muchos problemas personales, porque el trabajo, en un trabajo burocrático, monótono como este, en el que nadie valora lo que uno hace bien o hace mal, termina un trabajador haciendo lo que sea. Cualquier cosa, lo mismo de siempre, y no va a haber nunca desde adentro un impulso a modificar eso. Una acordada en plena pandemia, por ejemplo, saca una prohibición de que los trabajadores del Poder Judicial publiquen en Facebook cualquier cuestión vinculada, entre comillas, a la tarea, o al trabajo, o a las funciones, persiguiendo especialmente a los que denunciaban condiciones laborales, desde delicias, quejas por malos tratos, etc.
cuando por la ausencia, por ejemplo, de una organización gremial dentro del Poder Judicial, el Facebook se había constituido en la única herramienta para poder exponer sus quejas, porque el derecho de huelga lo anularon hace mucho en el Poder Judicial. Entonces, imagínense esa situación. En ese sistema convive el trabajador, en ese sistema convive un juez con ese trabajador, con esa distancia, es decir, 25 años de trabajo, 25.000 pesos de ingreso, un año de abogado, juez, porque así están entrando ahora, 200.000 mangos de sueldo. Es el aviso. Eso que es. Bueno, quedan 2 minutos y hay algunas otras preguntas. Yo estoy previendo que esto se vaya a cortar y como la charla está buena, le pregunto a los disertantes si tienen unos minutos más para rehacer otro bloque y creo que, bueno, que ese sí nos va a alcanzar ya. Y si no, podemos ir cerrando rápidamente. Me dirán ustedes. Si están dispuestos, yo no tengo problema. Bueno, entonces voy a trasladar una pregunta más, van a quedar algunas más, y cuando se corte volvemos a entrar en el mismo link por el que entramos la primera vez. Bueno, Coqui Duarte expresa su solidaridad con Rosana y todos los compañeros que están siendo o perseguidos de alguna forma o denunciados. Alicia pregunta, ¿qué vinculación puede observarse desde la posición de ustedes entre estos defectos que tiene la justicia y el sistema de medios de comunicación de nuestro ámbito? José Luis. Bueno, o sea, sin duda que hay una relación muy clara, ¿no?, entre el actuar de la justicia y los medios. O sea, tenemos que ver en cada escala, ¿no? Si hablamos a nivel nacional, bueno, eso es tremendo. Tenemos que tener en cuenta ahí que la representatividad del pensamiento de la sociedad ya no lo tienen los partidos políticos, sino realmente lo tienen los grandes medios, y eso también lo pudimos ver inclusive el domingo, ¿no? Cómo, por ejemplo, un medio como el Diario de la Nación operó, ¿no?, para hacer su aporte a la marcha anti derechos de la salud. Y bueno, nuestra provincia tiene otro tipo de estructura mediática, pero no resultados diferentes. O sea, los medios responden a los intereses económicos, muchas veces del poder político, muchas veces directamente del poder económico. Y las causas que no podemos decir que mecánicamente se traduce ese mismo modelo de medios que hay a nivel nacional, pero sí vamos a encontrar relaciones, ¿no?, con el poder, sobre todo los medios, que puede ser el poder político, el poder económico, por sobre todo, que muchas veces coincide directamente con el poder político, administrado por su propio dueño, muchas veces es, ¿no?, el intermediario. Y bueno, a mí, por ejemplo, acá en el norte, que me toca lidiar mucho con la emergencia, sobre todo lo que tiene que ver la problemática de tierras, que tiene que ver con los grandes poderes económicos de nuestra provincia, vemos cómo, por ejemplo, hay una conflictividad y los que nos terminan llamando son medios de afuera de la provincia. También vemos ahí la importancia que tienen los medios comunitarios, las redes alternativas de comunicación, porque los medios más grandes de la provincia nos cuesta mucho que nos cubran. No recibo ni un llamado por ahí recibo 5 llamados, 10 llamados de diferentes partes del país, pero ninguno de un medio del Dorado, siendo que todo el mundo sabe lo que está sucediendo. Entonces vemos que hay una relación directa. Es complejo también poder hacer un análisis, no es tan lineal, pero sin duda que hay una relación directa, ¿no?, entre los medios de comunicación, el poder político, el poder económico y el poder judicial, ¿no? También ahí se va dando una dinámica que en la conflictividad judicial que me toca a mí abordar es como que se invisibiliza muchas veces o se instalan, por otro lado, las versiones oficiales de los conflictos que distan mucho al problema real, como es el problema de la tierra en nuestra provincia, que está abordado en nuestra constitución provincial. O sea, la reforma agraria la dice nuestra constitución provincial, y sin embargo de los medios de gran tirada vemos cómo se instala, ¿no?, la conflictividad, los intrusos y demás, que tiene que ver con problemas mucho más profundos y serios. A mí me gustaría agregar ahí también que
que los medios de comunicación además son un territorio de disputa que las organizaciones y los colectivos debemos disputar, y de hecho en el caso de María Obando, por ejemplo, y nosotros que fuimos atendiendo, la lucha también se da en esa área, y es una lucha casi tan intensa como lo es dentro de lo que es el Poder Judicial, por ejemplo, porque además, como bien lo decía José Luis, el poder que va teniendo, que tienen históricamente los medios de comunicación, en un contexto en el que la sociedad parece estar muy politizada, pero que sin embargo la fuente de su politización no son más que los medios de comunicación, tenemos que reconocer que estos son los que generan el sentido común. Y ese sentido común es el que nosotros también tenemos que disfrutar. Nosotros como equipo en esta pandemia, por ejemplo, una de las presentaciones que hicimos tuvo que ver con el pedido de la presentación de un habeas corpus correctivo, pidiendo al Poder Judicial, en el sistema penal en particular, que se garantizaran las condiciones carcelarias, y en su caso que se liberaran aquellas personas que estaban en condiciones de cumplir domiciliarias o prisiones condicionales. Esto sin que signifique ni poner a un peligroso afuera, ni a un violador, ni una de esas cuestiones. Sin embargo, el sentido común construido por los medios de comunicación nacional y replegados dentro de la provincia, terminaron haciendo que se retrocediera en eso, a pesar de que ya se habían liberado a personas por eso, porque nos terminan creando la idea, increíblemente nosotros que sabemos, porque creo que la sociedad es consciente que el Poder Judicial tiene miles de falencias, pero sí creemos que cuando mete a alguien preso, lo hace con razón. O sea, se equivocan todo, pero cuando mete a algún preso es porque algo hizo. Y ese sentido común está construido y reforzado fuertemente por los medios de comunicación, y sobre todo nacionales. En una provincia en la que, por ejemplo, los índices de homicidio doloso son bajísimos, casi inexistentes, son mayores los femicidios, en una provincia en la que los robos o los homicidios en ocasión de robo no existen, pero que tenemos a la gente con el mismo temor y la misma reacción ante esta cuestión que la gente que vive en Recoleta, por ejemplo. Entonces, claramente tenemos que asumir que los medios de comunicación es un punto de disputa en el que también tenemos ahí que empezar a incursionar. Los medios de comunicación son terribles, la televisión está inmirable, a nivel nacional lo vemos, y yo siempre me pregunto, y eso lo hablo con mi hermana que es comunicadora, ¿dónde están las universidades que enseñan comunicación social, por ejemplo, ante programas como Intratables, como Fantino, como toda esa gente, que se encargan todos los días de crear ese sentido común tan reaccionario, tan retrógrado y tan difícil de quebrar? Porque nuestro trabajo también encuentra ahí su límite. Bueno, eso. Bueno, y la última pregunta, no, siguen entrando preguntas, muy bien. Laura pregunta si el sistema tiene previsto de alguna forma, y si pudiera exigir con algo que esté previsto precisamente, la reválida de funcionarios en cuanto a conocimiento, a credenciales, etc. Para cualquiera de los dos. No. No. No está Esa es previsto. la discusión que tenemos que dar. Es la Claro. discusión que tenemos que dar, ¿no? Y también relacionado a otra pregunta, ¿cómo podemos hacer? Era para empezar a exigir eso. Y hay que exigir. Tenemos que empezar a exigir. Tenemos que vulgarizar los derechos, decía Moreno. Tenemos que vulgarizar esta cuestión de que todo el mundo maneje esto, que un juez puede estar 30 años sin que nadie le pregunte si se actualizó, si aprendió algo nuevo, si ahora ya incorporó la perspectiva de género, la visión intercultural, si eso, una vez que todos tenemos conciencia de la gravedad de eso, podemos exigir con mucha fuerza seguramente de que esas instancias empiecen a existir. Pero hay que hacerlo. Primero vamos a hacer 4 posiblemente, y así va a ir creciendo, y creo que hoy está en tela de juicio, y por eso mismo estamos acá discutiendo, ¿no? Así que hay que meterle para adelante con esas exigencias. Daniel Aguinagalde nos señala que en casi todo el país, en una gran parte supongo, se inició un proceso de democratización implementando, por ejemplo, el sistema acusatorio, orientado a juicios por jurado.
No sé si hay alguna ampliación que quieran hacer con respecto a eso. En nuestro sistema acá en la provincia es un sistema inquisitivo, mixto en realidad, pero claramente inquisitivo. Y por ahí entender ahí qué significa el sistema acusatorio y los roles que cumplen ahí los funcionarios, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, penal, en el que es el mismo juez que investiga, es el que decide después, por ejemplo, el juez de instrucción, que después se avance en un juicio oral, ¿no? Que son otros jueces los que vuelven a decidir ahí sobre la culpabilidad o no. La democratización a través del sistema acusatorio lo que permite es definir que el rol del juez es un rol constitucional, control de constitucionalidad, no solamente y especialmente para el imputado, sino también para ir como ajustando el accionar tanto de las partes defensoras como fiscales en los procesos. Entonces controla la constitucionalidad de ese proceso y las garantías debidas que tienen que tener especialmente los imputados, ¿no? Porque recordemos que la justicia penal es el límite al poder punitivo del Estado. O sea, lo que se fija ahí son las reglas que impiden que el Estado avance sobre la libertad de los ciudadanos. Y por el otro lado, que ponen en la cabeza del fiscal la tarea de investigar. Y le amplía un poco las facultades y le amplía también las obligaciones que tienen, porque acá nosotros tenemos en nuestro sistema fiscales que están prácticamente de adorno, que no saben ni siquiera cuáles son sus roles, que coinciden con lo que el juez de instrucción hace, no tienen grandes facultades, digamos, y tampoco asumen grandes responsabilidades. Acá no tenemos un fiscal que se anime de oficio, por ejemplo, a investigar un hecho de corrupción, eso acá no existe. Entonces, es un buen ejemplo, y esa es una discusión que hay que empezar a dar en la provincia, que es urgente, porque que un mismo juez controle todo el proceso de investigación, encima siempre muy vinculado a la policía, que lo sabemos también todo lo que tienen, porque acá no hay policías judiciales ni investigadores judiciales, y además este juez tenga la facultad de sobreseer en la instrucción o elevar a juicio, o sea, avanzar sobre el derecho, sobre la libertad del sujeto, le da un poder que es casi absoluto, ¿no? Porque este tipo, el que va a investigar, va a llevar adelante la investigación, el que se debería controlar a sí mismo para no excederse en los métodos, y finalmente va a decidir si avanzan o no a una posible condena. Entonces es un gran ejemplo y es una discusión que acá hay que darse y que ni siquiera se está hablando. Esa es la realidad, no se está pensando en eso. Justamente, bueno, Daniel amplía esto, lo completa, preguntando cuáles serían las condiciones que deberían darse para que este cambio se pueda impulsar. Bueno, creo que está contestada, no sé si quieren agregar algo más. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué deberían esperar ustedes como promotores de cambios de este tipo de la sociedad y del sistema político para sentir que están dadas las condiciones? Bueno, el Colegio de Abogados podría ser un actor importante ahí para pedir este cambio, porque la verdad es que cuesta mucho trabajar en la justicia penal, o sea, defender penalmente al ciudadano es casi una tarea titánica, y la mayoría de los que tienen algún éxito en esa área es o porque trabajan colectivamente, como en el caso de Eduardo, por ejemplo, y ese colectivo somos todos nosotros, que lo respaldan en algunas causas, o aquellos que transan con los jueces, como son los otros, en su mayoría. O sea, tenemos además el sistema penal sumamente corrupto, esa es una triste realidad, arbitrario, y acá la exigencia tiene que partir del colegio, porque la gente ni siquiera termina de entender por ahí lo que es un sistema mixto, lo que es un sistema inquisitivo, lo que es un sistema acusatorio, y creo que lejos está de que salga del propio Poder Judicial ese cambio. Y la legislatura, que en definitiva que debería aprobarlo, no creo que haya ningún proyecto ahí presentado o en trámite. Bueno, y aquí Sebastián... perdón, adelante. Sí. Hay algo que dice Zaffaroni, que ya lo cité varias veces hoy, que a mí me gusta, que viene muy a la par de esta pregunta, me parece.
y él dice que no tenemos que olvidarnos que las grandes transformaciones en el mundo del derecho no se la debemos a los de arriba, por decirlo de una forma. Al contrario, se le debemos a los grupos subalternos, a los que están de abajo, al pueblo pobre. Los derechos sociales, bueno, Roxana es especialista en derecho laboral, es una vanguardia en nuestra provincia en derecho laboral. Los derechos laborales le debemos a los trabajadores. Y los derechos sociales y económicos le debemos a la Revolución Mexicana del 17, donde eran los campesinos los que instalaron. Y la academia decía, no, eso no tiene que estar en una constitución, eso mejor que esté en una ley nomás. Y a punta de fusil, los campesinos le sugirieron que eso se incorpore a la constitución, y luego 2 años después, ya en Europa, era la vanguardia académica la que decía los derechos sociales, económicos, tienen que estar en los cuerpos, en las constituciones. Entonces, un poquito, creo yo, soy un fiel creyente en el poder popular, y entonces tenemos que vulgarizar los derechos, tenemos que dar estas discusiones entre nosotros y tenemos que abrirla, y creo que, por ejemplo, el sistema penal desde la mirada de las víctimas, si empezamos a construir ese diálogo, posiblemente nos acerca mucho más al sistema acusatorio que pensando, ¿no?, en la conflictividad social sin incorporar a las que sufren también muchas veces los delitos. Pero bueno, es algo complejo, pero yo creo que desde abajo los cambios sociales se tienen que dar, y en el mundo del derecho ese ejemplo nos da Zaffaroni muchas veces. Así que, bueno, yo soy... Sebastián hace una descripción o una síntesis acerca de la situación del sistema penal y destaca como consecuencia que muchas veces los familiares que reclaman mueren sin haber visto un resultado positivo por la extensión, ¿no?, de este proceso que nunca acaba. Y como por último, la última pregunta que tengo, que es de ATE Misiones, no sé si será de todo ATE o de alguien que está identificado con ATE Misiones, que pregunta si podría especificar un poquito cómo sería un sistema judicial mínimo. Seguramente para Rosana, que es quien lo mencionó. Bueno, en realidad el término de sistema judicial mínimo es casi uno inventado, mío, ¿no? Un poco haciendo alusión a lo que es el sistema, el derecho penal mínimo, que eso sí se instala, diciendo que todo el sistema, el derecho penal mínimo, de alguna forma lo que pretende es que todas aquellas cuestiones que puedan resolverse pacífica o a través de acuerdo entre las partes y ser de alguna forma reparativa, se lo haga por esos medios, y solo aquellos otros que sean extremos necesiten pasar por la justicia penal y todo lo que eso implica. Y el sistema judicial mínimo al que yo me refiero es justamente esto de empezar a pensar otras formas de resolver nuestros conflictos sociales sin necesidad de tercerizarlo, porque llevarlo a la justicia es tercerizar, o sea, es dejar que la solución a nuestros problemas o a nuestros conflictos las termine decidiendo e imponiendo un juez. Entonces, eso es una tarea muy difícil, si se quiere, o no sé si difícil, pero sí algo que nos exige un compromiso y de pensar qué podemos arreglar desde el hecho a veces de decir, tenemos un conflicto en el barrio y en vez de llamar a la policía, tratar de hablar con el vecino. Esa ya es una forma de reducir el sistema judicial. Si yo tengo un conflicto familiar, en vez de hacerle una denuncia por alimentos, voy a la mediación y entonces lo resuelvo en un día y no en 3 años de juicio, y todo lo que eso implica. Aún significando muchas veces que perdamos nosotros trabajo, porque los abogados vivimos del conflicto, pero bueno, nos podríamos adaptar también, porque capaz que eso sea más posible lograrlo en forma más inmediata a un cambio más profundo en el sistema judicial. A eso me refiero. Bueno, no hay más preguntas. Fue una muy buena charla, muy enriquecedora. Personalmente les agradezco la predisposición y el haberse prestado a hablarnos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Mariquita, que ella forma parte de este espacio de Chacabuco, y le doy a ella para que haga el cierre,
y yo me quedo escuchando. Así que Mariquita, adelante, y cerramos y nos vamos. Bien, no, solamente quería agradecerles también, Carlos, por supuesto, tu coordinación, como siempre, es un gusto porque nos permite participar y al mismo tiempo hacerlo de la mejor manera, un espacio que estamos todos, seguimos descubriendo como son estos Zoom. Y decirles que nosotros contarle a los que están presentes que hemos recreado el espacio Acabú con las fuerzas políticas que hoy la integramos, pero con la voluntad de que esto se amplíe mucho más. Creemos que hace falta que debatamos el proyecto de provincia que queremos terminar con esa práctica de que las elecciones y en 2 o 3 se pueda escribir una propuesta política de gobierno para sentarla a la justicia legal, porque es lo que cumplir realmente, pero en realidad lo que en algún momento tenemos que definitivamente asumir, creo que todos que están aquí presentes claramente tienen ese compromiso, asumir que es necesario que estamos en un proyecto de provincia en el que queremos vivir, que es necesario que hagamos ese modelo de provincia. Fíjense en el tema de justicia, sentan cosas a retomar, a evitarnos a nuevos temas para el debate, porque claramente tiene que ver con una sociedad justa o menos justa en la que vivimos. Yo, parte de los medios de comunicación, escuchaba también lo que decían colegas y eso todo. Y ahí Alía, que está presente, da fe de eso también en su práctica cotidiana, digo. Lo difícil que es que los medios de comunicación tan hegemónicos en la provincia como en el orden nacional se involucren con una provincia pueda superar todos los obstáculos que la hacen seguir siendo una de las provincias más pobres de Argentina. Así que como integrante del espacio Chacabuco, primero invitarlos a todos a que se integren, debatamos juntos ese proyecto de provincia, queremos construir desde el frente de todos, y gracias a los panelistas, la verdad que siempre es un gustazo encontrar desde la justicia o de la práctica de justicia, pelean en él y se cometen con la búsqueda de democratización de la justicia como todos queremos en la provincia. Muchas gracias por estar acá presente. Bueno, gracias a todos. Hicimos un esfuerzo para entender un poco sin consonantes y sin vocales. Me parece que había un problema de señal ahí, pero se entendió perfectamente. Así que, bueno, refuerzo, muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles, que habrá un tema que espero que también nos salga interesante como este.